Bueno, bienvenidos a este último video de Psicología del Desarrollo 2, donde vamos a hablar de muerte y duelo. Ahora, no necesariamente quiere decir que la muerte y el duelo estén 100% relacionados. ¿En qué sentido? No siempre nuestros duelos son por muerte. Y lo otro que hay que aclarar es que no siempre la muerte es propia, la muerte no es propiamente del adulto mayor. La muerte, y aunque nos cuesta aceptarlo, hace parte de cualquier momento del ciclo de vida. La muerte se puede presentar en el embarazo, en la infancia, en la adolescencia, en el adulto joven, y es algo que nos cuesta y que nos va a llevar a este tema de hoy, que es el duelo. Para iniciar, quiero leer esta frase que es: la vida es un ir y venir de situaciones, personas, emociones, cosas, y de todas se aprende. En algún momento, cuando podemos responder a la pregunta clave, ¿para qué? Cuando nosotros hemos logrado cerrar ese proceso de duelo, cuando hemos logrado tener nuestro duelo, logramos responder esa pregunta, que en principio resulta dolorosa e imposible de contestar, pero que luego de vivir nuestro duelo vamos a poderle dar una respuesta. Para este video, la idea es dar una solución a algunos de estos interrogantes que muchas veces se nos proponen a los psicólogos. Si es, ¿qué es un duelo? ¿Cuánto dura un duelo? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tener que aguantar este dolor? ¿Qué tipos de duelo existen? ¿Y cómo afrontar el duelo? ¿Cuál es esa fórmula mágica para poder salir de este dolor que me ha generado el duelo? Entonces, lo primero es que entender que el duelo es un proceso durante el cual afrontamos la pérdida de algo, de alguien, de una situación. Entonces, reitero, el duelo no necesariamente está relacionado con la muerte, con el fallecimiento de alguien. Nosotros podemos vivir procesos de duelo en muchos momentos. Vivimos procesos de duelo cuando nos separamos, cuando nuestro mejor amigo de repente se fue del barrio, de la ciudad, del país, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un novio, cuando incluso nos roban un celular. Nosotros empezamos a vivir un proceso de duelo porque estamos teniendo el afrontamiento de una pérdida. Ahí estamos iniciando un proceso de duelo. Cuando nosotros tenemos este duelo, pues tenemos unas implicaciones a nivel emocional. Vivimos rabia, vivimos la tristeza, vivimos la angustia, porque son emociones que nos van a surgir durante este proceso de afrontamiento. Y que finalmente, cuando logramos llegar al final de este proceso, entonces tenemos lo que es un avance, ¿cierto? Y uno diría, ¿qué avance voy a tener cuando estoy perdiendo? El avance del aprendizaje, del madurar, del trascender. Ahí llegamos a tener este proceso. ¿Listo? Ahora que entendemos que el duelo no solamente está con el fallecimiento y que es un proceso, hay que entender como todo proceso que tiene unas etapas. ¿Qué etapas tiene el proceso de duelo? La primera etapa es la etapa de la negación. A todos nos cuesta perder. Y entonces nos negamos totalmente a perder esa persona. Entonces me niego a perder a mi pareja, me niego a perder ese trabajo. Y esa negación a veces no es tan explícita como lo estoy diciendo yo acá, sino que nos negamos en el sentido de voy a llamarlo, pero ya no está. Voy a ir a trabajar. ¿Cuál trabajo si lo acabo de perder? Puedo tener incluso conductas dentro del hogar que dan cuenta de esa negación. Entonces mantengo el cuarto igual, preparo su comida, exijo a todos que tengamos que tener como las mismas conductas como si esta persona estuviera, y eso hace parte de la primera fase, que es la negación. No les puedo decir que dure un mes, 2 meses, 3 meses, porque van a ver que es un proceso personal. Una vez aceptamos, una vez comenzamos a aterrizarnos a que hemos tenido esa pérdida, entonces viene el momento de la ira y de buscar culpables, ¿cierto? Entonces tenemos tanta rabia que decimos, perdí mi trabajo porque es que eso fue malo, malo, la chismosa, malo, malo, pues si perdí una relación fue porque yo no dije, fue porque yo no hice, fue porque él no colaboró, ¿cierto? Tuvo esa enfermedad porque, ¿qué está castigando? Algo nos están castigando en
entonces la enfermedad es producto de un castigo. El médico fue quien hizo bien su trabajo y comenzamos a buscar culpables dentro de esta ira. Tenemos un proceso entonces luego de que entramos en entender y en aceptar la pérdida y en entender las razones y comenzamos a entrar a, bueno, voy a tratar de tener mi proceso, voy a tratar de afrontar y hacemos un proceso de ambivalencia. Entonces a veces nos levantamos de buen ánimo, vamos a volver a empezar y otros días nos decaemos y lloramos y entramos en un proceso de ambivalencia, ¿cierto? Unos días bien, unos días mal. Cuando finalmente logramos tener esa aceptación, logramos entender las razones, comenzamos a ver que hay un proceso de aceptación. Bueno, ya hay que retirar esto de la casa, hay que empezar a buscar, hay que empezar a replantearme la situación de vida, hay que empezar a mirar otras estrategias porque esta persona ya no está o este elemento ya no está dentro de mi hogar. Entonces hago una aceptación y con ello llega también una reorganización y llega una estabilidad en la vida donde no quiere decir que yo olvide, ya no me duele, no me olvide la pérdida de esa persona, mantenemos de pronto el dolor, pero aceptamos que no está y hacemos otra vez y ya tenemos una vida organizada con esta pérdida totalmente asumida. Ahora bien, los duelos también tienen unos tipos de duelos. Uno es el típico duelo, digamos, por decirlo así, el duelo normal, que es el que se vive por estas fases, ¿cierto? Que pasamos por estas fases antes mencionadas, por estas etapas. Pero también podemos vivir duelos atípicos. Podemos encontrar que hay personas con duelos atípicos. ¿Cuáles son esos duelos atípicos? Uno, esas personas que ustedes ven que en principio aparentemente no les duele. Entonces, mientras todos estamos llorando la pérdida de nuestro familiar, esta persona está completamente tranquila. Cuando ya todos hemos asumido, hemos afrontado la pérdida, entonces esta persona comienza en llanto, comienza con dolor. Claro, todos nos estuvimos acompañando porque estuvimos con nuestras mismas etapas, viviéndolas medianamente de una manera paralela, pero esa persona apenas va a empezar su proceso de duelo. Entonces tiene un proceso atípico. Se quedó en una negación pasiva. Pero también cuando tenemos esa negación que duele, y entonces puede pasar el año, que es cuando uno esperaría que ya se vaya evolucionando en un proceso de duelo, y vemos que un año y todavía la persona sigue guardando las cosas tal cual, la habitación totalmente impecable, comenzamos a tener todavía esos ritos de servir el plato en la mesa, guardar, no haga eso porque a su mamá no le gusta, porque mi hermano le gustaba así, a mi hijo le gustaba así, sigo pasando por ese lugar de trabajo, continuamente ando pendiente de qué ocurre con ese lugar de trabajo, con el lugar donde estaba. Entonces son duelos totalmente atípicos. Y esos duelos son los que yo recomiendo, que ya cuando uno comienza a evidenciar ese tipo de situaciones, es mejor buscar ayuda profesional. Cuando ya vamos viendo que estamos entrando en un duelo atípico, es mejor buscar la ayuda de un profesional para que no generemos eso que llamamos duelos no resueltos. Y el duelo anticipado es el duelo que es la pérdida que vemos de pronto cuando ya las situaciones nos van dando aviso de que vamos a tener una pérdida. Ejemplo de un duelo atípico. Cuando tenemos un familiar, ¿cierto?, que padece de una enfermedad mortal, como puede ser el cáncer, como puede ser el VIH. En el momento que me dan el diagnóstico, me hacen el tratamiento, yo ya comienzo con el proceso de negación, pero no puede tener la enfermedad. La ira de, ¿y por qué tenía que vivir esta enfermedad? Entonces ya comienzo a tener anticipadamente las fases de mi duelo. No quiere decir que entonces cuando este familiar fallezca o cuando esta pérdida realmente se aterrice y se resuelva, entonces no le va a doler y va a ser mucho más fácil. Claro, le va a doler, pero sí va a tener como una preparación, ¿cierto? Como que ya se sabe que viene. Entonces tengo ese duelo y ese dolor anticipado. Entonces, son los tipos de duelo y es importante entender e identificar qué tipo de duelo está viviendo la persona, en qué fase de duelo está esta persona. Cuando me hacen la pregunta de qué le hacemos, qué le decimos, a dónde lo llevamos, qué le damos, resuélvanos el proceso de duelo. Mire, la mejor forma de acompañar es entender que esto hay que afrontarlo. Es un proceso de afrontamiento, no hay una fórmula mágica, no hay una palabra mágica, no hay una bebida mágica para poder solucionarlo. Simplemente hay que entender que es un proceso, ¿listo? Y como proceso se debe vivir cada una de las etapas. Entonces, debemos pasar, debemos caminar
por cada una de las etapas de este proceso para poder resolver. Implica un dolor. No puedo pretender que la persona no le duela, que la persona no llore, que la persona no se ponga de pronto enojada, que no sienta estas emociones negativas, porque implica un dolor totalmente emocional. No todos lo asumimos de la misma manera. Yo no puedo pedirle a mi familiar, oiga, llore porque yo estoy llorando, o pare de llorar porque yo ya lloré lo suficiente. Cada quien va viviendo esas etapas dentro de sus tiempos y sus momentos, en la forma que pues lo va sintiendo, porque es un dolor y es un proceso personal. Entonces, no todos lo asumimos de la misma manera. El dolor emocional no es comparable, no busque comparar que a usted le duele más, a usted le duele menos. Cada quien tiene su propio dolor, porque cada quien vivió la historia con esa persona o ese elemento con el cual tuvo esta pérdida. No minimice el dolor del otro. No diga, pero es simplemente un noviazgo, ¿por qué llora tanto? Es un noviazgo que le duele haberlo perdido. Entonces, lo mejor para la persona que está haciendo el proceso de acompañamiento simplemente es escuche. Puede hacer un silencio que pueda ser el momento de escucha y comprensión, y es la mejor forma de acompañar. Permítale llorar, permítale desahogarse, permita expresar ese dolor bajo la escucha, y la escucha llega a ser un elemento totalmente sanador y de comprensión. No todas las pérdidas son iguales. Lo decía hace un momento, desde el que siente la pérdida, pero también el tipo de pérdida que tenemos. Culturalmente en Colombia no estamos acostumbrados a perder y relacionamos la muerte como que se fue, ya no está, ya no existe. Pero desde otras culturas, ¿cierto? Hablamos de un trascender, pasó otra vida, ¿cierto? Él sigue vivo, pero en otra dimensión, en otro mundo, ¿sí? Y eso lo hacen en algunas culturas y hace que el duelo sea un poco más fácil, más llevadero. Pero cuando sabemos que hay pérdida, que hay final de vida, pues duele un poco más. Y como no todas las pérdidas son iguales, hay que entender también cuando en los círculos familiares tenemos estas pérdidas. Perder a los hijos y perder a la pareja son las pérdidas más dolorosas. ¿Por qué? Uno, por lo que yo les decía, no estamos acostumbrados a la pérdida y además que nos han enseñado. Los hijos entierran, ¿cierto?, a los padres, pero no nos acostumbraron a que los padres también podemos perder a los hijos, ¿cierto? No nos enseñaron eso que yo dije al comienzo, de que la muerte no es solamente del adulto mayor. Entonces, tener que vivir la muerte de un menor de edad es muy doloroso. Tener la muerte de un bebé en proceso de embarazo es muy doloroso porque no es lo esperado, ¿cierto? No es lo normal, y lo anormal dificulta para hacer un proceso de comprensión. La de la pareja, ¿por qué es tan difícil? Porque es que cuando usted se casa o cuando usted se va a vivir con alguien, cuando usted inicia una relación, usted no se proyecta a, y cuando nos separemos vamos a hacer, no. Usted se proyecta que es su compañero de vida. Entonces, el aceptar una pérdida, el aceptar un fracaso de un matrimonio, el aceptar el fallecimiento de esa persona que usted esperaba que la acompañara hasta el final, hace que sea bastante doloroso, hace que sea muy duro. Además, porque el tiempo en lo que usted vivió con esa pareja a lo que vivió con otras personas, pues es mucho más extenso. Entonces, hace que duela. La pérdida de los padres claramente duele, no es un dolor que hay que minimizar, es un dolor, es un proceso de duelo también, pero reitero, no es tan fuerte como el de los hijos y la pareja. La pérdida de los padres ha de llevar un proceso y a tener también un aprendizaje. La pérdida de los hermanos puede ser un poco más dolorosa cuando tenemos dos extremos dentro de estas relaciones, o cuando tenemos unas relaciones muy fuertes de camaradería, ¿cierto? Cuando mi hermano es mi mejor amigo, es mi confidente, entonces la pérdida va a ser muy dolorosa, o cuando tenemos situaciones no resueltas. Me fui de pelea, tuvimos una mala relación, lo debí haber aprovechado un poco más, no aproveché a mi hermano, siento esa culpabilidad y hace que me duela mucho esa pérdida. La pérdida de los amigos y los familiares duele, y además cuando vamos llegando a estas etapas, cuando sí se nos da en ese momento de pronto de la vida
de adulto mayor, ¿cierto? Y vemos que se están yendo nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros sobrinos, y vamos viendo que van yéndose todos y voy quedando. Es un afrontamiento también con la soledad, ¿cierto? Con que me estoy quedando solo, pero además está llegando el fin de mi vida. Y el ver el fin de algo también genera una angustia. Entonces, ese proceso de duelo también hay que entenderlo desde allí. Si va a ser el proceso de acompañamiento, entienda que el duelo es un proceso. Entienda también que tiene unas fases, que no hay unos tiempos exactos. No pida que ya vamos 3 meses, ya pasaste la negación, tienes que pasar por favor a buscar culpables. No, cada quien va viviendo un proceso. Y hay que entender los tipos de duelo, no haga presiones, haga escucha, mucha escucha, es muy importante, y entienda que no todas las pérdidas son iguales. Esos son algunos elementos que nos pueden ayudar entonces a entender que es un proceso de duelo, que fue el objetivo de este video. Espero seguir aportando entonces con un poco más de videos, un poco más de conocimiento en este canal, y claramente espero un like.